uno miraba el crédito de 44.000 millones de dólares que recibió Macri, mira los 20.000 millones que le concedieron a Milei, de los cuales ya desembolsaron 14.000, y dice, ¿más que esto? ¿Más que esto puede recibir? Bueno, el Fondo Monetario evidentemente no le podía dar más. Pero no solo eso, el Fondo Monetario vio cómo el gobierno incumplió el acuerdo firmado en abril. Y eso hace ruido, al menos institucionalmente, dentro del organismo de la calle 19, con sus mandantes, que son el Tesoro de los Estados Unidos y la Casa Blanca. Por eso, de algún modo, los tweets de hoy del secretario del Tesoro que dicen vamos a hacer lo que haga falta para rescatar a la Argentina, para sostener a un aliado como es Javier Milei en el gobierno de la Argentina, por un momento pareció ser algo así como un patrón que mandó a hacer un mandado a un empleado y que de repente le dice, ¿en serio no podés? Correte que lo hago yo. Arranquemos por el rescate. Hoy respiró, compró tiempo Milei y su gobierno, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo y a qué precio? El viernes, cuando la corrida cambiaria parecía consumir al gobierno, se esfumaron 678 millones de dólares del Banco Central, pero fueron 1.100 millones en las últimas 3 jornadas. Y fue esa aceleración de la crisis financiera algo que ocurrió en simultáneo con una doble derrota muy importante y muy contundente en la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional. Son dos caras de la misma moneda. Milei el viernes, aun cuando sostuvo su actividad en Córdoba, muy accidentada, actividad de campaña, miró al abismo a los ojos, miró ese precipicio al cual se asoman los presidentes, no digo más que 1 o 2 veces por gestión. Y claro, ante ese abismo decidió echar mano de los últimos recursos. Son, como decía, dos caras de la misma moneda, el panic show financiero y la doble derrota en el Congreso, porque, claro, el despoder en el Congreso enhebraba ya 14 derrotas al hilo para el oficialismo, que no consiguió aprobar una sola ley suya en lo que va de 2025. Fíjate, del ranking de días en los que más reservas perdió el Banco Central intentando defender una cotización, la del viernes entró en el top 10. Acá tenemos las 20 jornadas en las que más dólares vendió el Banco Central. Las 3 primeras son de Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central. Las 3 superan los 1.000 millones de dólares en un día y fueron en aquel momento de crisis del gobierno de Mauricio Macri, el año 2018. Luis Caputo, como presidente del Banco Central, también tuvo un día en el cual vendió más que lo que se perdió el viernes, 981 millones de dólares, antes de que lo echara del Banco Central Christine Lagarde desde el Fondo Monetario. Después son otras jornadas complicadas que debió enfrentar el macrismo, pero ahí está, en el puesto número 10, la de Caputo con Santiago Bausili en la presidencia del Banco Central bajo la gestión de Javier Milei. Luego, si uno mira las 10 siguientes, también tienen varias de aquella crisis que se le aceleró a Macri cuando se gastó el crédito del Fondo Monetario. Pero bueno, hay algunas de otras gestiones. Hay una de la gestión kirchnerista con Martín Redrado en la presidencia del Banco Central. Hay otra de la última gestión kirchnerista con Alejandro Banoli. Pero la mayoría de las 20, como verán, son de este mismo equipo económico que vuelve con distintos presidentes. Claro, un importante empresario hace un tiempo me dijo, vos si querés mirar cómo ve el empresariado un programa económico, mirá el Merval. Porque el Merval no solamente refleja la cotización de las compañías, sino también cierta confianza en que se puede mantener un esquema de gobernabilidad. Y si uno ve el Merval, lo que encuentra rápidamente son puntos de inflexión que tuvieron que ver
en la subida de 2024 con los triunfos parlamentarios de Milei. Triunfos que en este 2025 no consiguió en casi ningún caso. En ningún caso, salvo cuando consiguió, bueno, victorias menores, que no se trataran leyes, que se postergaran, que se aplazaran. Ardides que solamente duraron días. Ahora, si uno ve toda la gestión Milei, lo que se encuentra es que en lo que va de 2025, desde ese pico que fue el 9 de enero de este año, la bolsa al viernes pasado llevaba perdido un 40% de su valor. Estamos hablando de que a esos grandes empresarios se les evaporó casi la mitad del valor de sus compañías. Hoy hubo un rebote, un 6 y pico por ciento, a caballo de la expectativa que generó este anuncio de un posible rescate, que ahora vamos a ver hasta qué punto es concreto o puede concretarse por parte del gobierno de Estados Unidos, pero también como respuesta a que se frenó la sangría básicamente por el nuevo dólar soja, por la nueva promoción para los agroexportadores, un negoción para las aceiteras. Claro, desde el balotaje, desde el 22 de noviembre de 2023, todavía sigue muy arriba el Merval, con lo cual no cree el establishment que esté todo perdido todavía. Parecía ese tobogán empinarse el viernes, ¿no? Después de una semana en la que perdieron 15% de valor las acciones, otra en la que perdieron cerca del 10%. Claro, esta semana era un precipicio, así, literalmente. Pero si uno mira desde diciembre de 2023, el momento que asume Milei, ese subidón inicial de pura expectativa se empequeñece un poco. Es un 110% lo que valen más hoy las acciones argentinas que lo que valían el día de la asunción de Milei. Y eso, bueno, también se replica en el riesgo país. El riesgo país, que superó los 1.500 puntos el viernes, hoy bajó abruptamente porque se recuperaron fuerte los bonos, bajó por debajo de los 1.100 puntos. Pero fíjense cómo estaba antes. Llegó a estar en 3.000 después de la pandemia. Estaba 2.500, 2.600 con el gobierno anterior. Claro, se desploma, colapsa, como dice Caputo, hasta llegar a los 400 puntos a principios de este año, pero después vuelve a subir. Y ahora uno podría decir, es un alivio 1.105 frente a las alarmas que sonaban el viernes. Pero es el triple del riesgo país que había a principios de este año. Y esto tiene que ver con los bolsillos de los dueños de la Argentina. Esto es algo que, de vuelta, pone en cuestión la gobernabilidad económica de un gobierno que tampoco parece gozar de un favor popular muy amplio. ¿Qué más se ve en estas circunstancias? Bueno, que las acciones de la Argentina se caen solitas, porque todas las de los demás países de la región están volando. Es más, la semana pasada hubo una buena noticia de parte del gobierno de Estados Unidos, que fue una baja de la tasa de interés. Si Estados Unidos baja la tasa de interés, se hacen menos atractivos sus bonos, fluyen los capitales hacia los llamados mercados emergentes. Bueno, Argentina es la línea amarilla. Latinoamérica en promedio es la línea gris de arriba, Brasil es la línea celeste que prácticamente la replica, y la línea violeta son eso que los financistas de Wall Street llaman emergentes, que alguna vez Fidel Castro dijo deberían llamarse sumergentes. Es el famoso sur global, los países fuera de Europa y de Estados Unidos, también del núcleo más dinámico de Asia. Claro, si Argentina tiene activos cada vez más baratos, si las empresas y los bonos de la deuda en poder de los dueños se devalúan de una manera tan abrupta, y un gobierno que viene supuestamente a representar los intereses de esos dueños empieza a ver su boleto picado. Y la intervención sobre el programa económico de Javier Milei, la intervención que corra a Luis Caputo del medio, es algo que puede aplazarse ahora con este manotazo de ahogado del dólar exportador, pero que queda pendiente para después de las elecciones, y no creo
que hayan olvidado, mirando sus teléfonos celulares y sus tenencias valorizadas, esos dueños de la Argentina. Claro, cuando uno mira, además, el crédito del Fondo Monetario, lo que dice es, ¿en serio le pueden dar más a Milei? El propio Fondo Monetario publicó este grafiquito que vas a ver a continuación en su última revisión, en la revisión del acuerdo que, bueno, le dio un aporte de campaña de 20.000 millones de dólares. Ahí se ve cómo Argentina se convirtió en el mayor deudor del organismo y se ve cómo este crédito de facilidades extendidas, Extended Facility Fund, amarillo, engrosó la deuda total, pero a partir de ahora, a partir de finales de 2025, debe empezar a reembolsarse. Esa curva descendente son los pagos netos de Argentina al Fondo Monetario. Y de vuelta, uno miraba el crédito de 44.000 millones de dólares que recibió Macri. Mira los 20.000 millones que le concedieron a Milei, de los cuales ya desembolsaron 14.000, y dice, ¿más que esto? ¿Más que esto puede recibir? Bueno, el Fondo Monetario evidentemente no le podía dar más. Pero no solo eso, el Fondo Monetario vio cómo el gobierno incumplió el acuerdo firmado en abril. Y eso hace ruido, al menos institucionalmente, dentro del organismo de la calle 19, con sus mandantes, que son el Tesoro de los Estados Unidos y la Casa Blanca. Por eso, de algún modo, los tweets de hoy del secretario del Tesoro que dicen vamos a hacer lo que haga falta para rescatar a la Argentina, para sostener a un aliado como es Javier Milei en el gobierno de la Argentina, por un momento pareció ser algo así como un patrón que mandó a hacer un mandado a un empleado y que de repente le dice, ¿en serio no podés? Correte que lo hago yo. Eso es básicamente lo que el Tesoro le dice al Fondo Monetario cuando aparece la posibilidad de un préstamo directamente concedido por la administración de Donald Trump. Pero claro, eso no tapa la realidad de los próximos 2 años, los vencimientos que tiene Javier Milei de aquí hasta el final de su mandato, tanto con organismos multilaterales como con los acreedores privados. Fíjate, son 15.600 millones de dólares los que vencen en bonos entre 2026 y 2027. Son 9.500 millones de dólares los que vencen con el Fondo Monetario, que ya, como les decía, a final de este año empieza a tener cobros netos, o sea, a desembolsar menos de lo que cobra. Tiene 800 millones más con el Club de París. Tiene vencimientos en BOPREALES, vencimientos de los préstamos de corto plazo, estos repos que le dieron bancos de Wall Street al Banco Central. En fin, son 44.000 millones de dólares que vencen hasta el final del mandato de Milei, que si uno le saca lo de los organismos internacionales que pueden llegar a refinanciar, sigue siendo una montaña de guita, 34.000 millones de dólares. Claro, si toda esta montaña de plata iba a ser refinanciada porque los mercados le iban a volver a prestar a Caputo, que esa era la apuesta, bueno, el triunfo del 26 de octubre tendría que ser muy abultado para que el riesgo país baje de los 1.100 y pico en lo que está hoy a los 300 que permitirían esa refinanciación. Si no, es game over para este programa económico. Y game over significa devaluación. Una devaluación que ahora probablemente sea mayor por cómo se están consumiendo esa cantidad de granos que quedaban para después para llegar a las elecciones. Esto es la gran pregunta. ¿Cuánto y a qué precio está comprando tiempo el gobierno para que hoy no haya seguido el colapso financiero del viernes pasado? Claro, no pudieron volver a los mercados, los vencimientos se acercan, el Fondo Monetario es un acreedor privilegiado, no se le puede hacer quitas. En el mejor de los casos, a diferencia de 2018, le podrá refinanciar sus propias acreencias, pero no va a poder cubrir los pagos a los acreedores privados.
Si no hay posibilidad de hacer un megacanje, si la disyuntiva que se presenta ahora es devaluar mucho o muchísimo, y si encima va a haber que ajustar más, ¿qué va a pasar con la economía real? Bueno, son preguntas que no responde el ministro de Economía, que en vez de responderlas, lanza arengas, lanza apuestas, como si fuera prácticamente un jugador compulsivo. Esto es lo que dijo el jueves por la noche, antes del descalabro del viernes. Nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente, y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Claro, dijo esto, y es con lo que nos quedamos casi todos por la sorpresa que generó. Pero también dijo esto, escuchá. Esencialmente es por lo que acabo de decir, porque es un programa sólido, porque al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos. Claro, decir vamos a vender hasta el último dólar es algo audaz, pero decir que hay dólares para todos es más audaz todavía. Fíjate vos lo que pasó en los meses que son fuertes habitualmente de liquidación de divisas por parte de los exportadores. Esta es la intervención del Banco Central en la era Milei. Al principio arrancó comprando muchas reservas porque el dólar estaba alto. Lo hizo saltar de 400 a 800, apenas asumió, eran menos de 400 el oficial. Claro, decían que había que tomar como referencia el paralelo, pero la verdad que los exportadores usan el oficial. Entonces, con ese tipo de cambio recontra alto, acumularon reservas de a 3.000 millones de dólares por mes en esos primeros meses. Después, en la segunda mitad de 2024, se les acabó esa super cosecha de 2024. Apareció el blanqueo. El blanqueo les permitió de vuelta comprar algunas reservas para el Banco Central, pero fíjate, a un ritmo menor que el ritmo que tuvieron al principio. En ese momento, lo que dijeron fue: vamos a empujar la bicicleta financiera para mantener el dólar barato y darle ganancia a los especuladores para que no vayan al dólar. Claro, eso se agotó también hacia el verano y ahí empezaron a sangrar reservas. Marzo, ese mes en el que pierden 1.400 millones de dólares de reservas, es el mismo marzo que les picó la inflación al 4%. Y ahí, chau tablita. Hola, Fondo Monetario trae una asistencia, un rescate cada 6 meses, como decían recién en Duro de Domar, y se establece el nuevo esquema de flotación entre bandas. Claro, después de eso, la flotación entre bandas, a pesar de que venía la liquidación de divisa fuerte del agro, que liquidó como nunca, liquidó récord en la primera mitad de este año, 0, 0, 0 y 0. Y en esos meses se suponía, le habían prometido al Fondo Monetario, que iban a comprar un montón de reservas. Claro, no juntaron reservas cuando debieron, cuando le habían prometido al Fondo Monetario que lo harían, regalaron los dólares de la cosecha, se dieron también los dólares del blanqueo, y por eso ahora apelan a lo último que quedaba de granos, que equivale a unos 10.000 millones de dólares en poder de las cerealeras. Es un negoción para este sector tan concentrado de la economía, este sector que dominan las multinacionales, que tenía Vicentín como única empresa argentina grande, pero el costo es alto, porque la baja de las retenciones es a 0. Yo estoy seguro que la pregunta que te hiciste durante todo el día, vos que estás bien informado, bien informada, que mirás la ley de la selva, es: ¿cuánto cuesta esa rebaja de retenciones? ¿Y cuánto costaban las leyes que vetó el gobierno en el Congreso? Bueno, vamos uno por uno, porque realmente vale la pena hacer la comparación. La rebaja del maíz cuesta 370.500 millones de dólares. Eso es un poco más del doble de lo que
costaría aplicar la ley Garrahan, la ley de emergencia pediátrica. Un poco más del doble, sí, 370.000 millones contra 133.400 millones, estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso. La rebaja de las retenciones a la soja, hoy vi que había algunas estimaciones que hablaban de 1.100 millones de dólares, otras de 1.400 millones de dólares. Bueno, si uno toma todo el grano remanente que hay y supone que una vez que liquiden los 7.000 millones de dólares que prometieron las cerealeras, se extiende el cupo y se llega a los 10.000 millones que se supone más o menos que hay entre los grandes acopios y los silos, lo que resigna el fisco es esto: 3.3 billones de pesos, o sea, 3.3 millones de pesos. Esto es un 50% más que la ley de financiamiento universitario, también estimado su costo por la Oficina de Presupuesto del Congreso, y es 1 billón más que lo que costaría, en la estimación más conservadora, la ley de emergencia en discapacidad. Este es el orden de prioridades de La Libertad Avanza. Mantener el dólar a raya, entregarle un negocio a las grandes acopiadoras, que no es para los productores, no se confunda la gente, no es esto de los piquetes de la abundancia, nada. El productor ya vendió en la mayoría de los casos. Hoy me decía un asesor del sector agropecuario: todos mis clientes están a las puteadas, porque esto descuajeringa la cadena de pago. Sí, va a llegar más plata a las cerealeras, probablemente alguno que se quedó sin vender pueda vender más caro, pero es una sola vez, es en esta ventana nada más. Claro, ¿qué va a pasar después? Bueno, lo que va a pasar es que las aceiteras van a poder vender sin retenciones sus granos ahora, van a poder comprar dólares y esperar sentadas la devaluación de noviembre con dólares en sus balances. Bueno, es algo además que se parece demasiado a lo que hacía el gobierno anterior para conseguir dólares de los agroexportadores, como para que Manuel Adorni, el vocero presidencial, haya tuiteado esto en su momento. Fíjate, noviembre de 2022, se lanzó el dólar soja 2, 230 pesos por dólar a quienes liquiden hasta el 31 de diciembre. Pretenden hacerse de 3.000 millones de dólares de reservas. Esto asegura una emisión monetaria adicional de al menos 180.000 millones de pesos. Se hacen de mayor recaudación que necesitan, porque ya nadie les presta. Dios nos proteja, fin. No es solo el vocero el que protestaba contra el dólar soja, que ahora aplica Caputo. Es también el propio presidente. Fíjate lo que decía Milei sobre el dólar soja cuando era todavía un simple diputado en 2022, antes que aquel comentario de Adorni. Es una chanchada, es una vergüenza, decía el presidente. Bueno, claro, por un lado está esto, está el costo fiscal de bajar retenciones para obtener los dólares ya. Por otro lado está el sacrificio de la liquidación posterior de divisas, porque no es que se inventan granos o se inventan dólares. Los granos que se iban a liquidar paulatinamente hasta fin de año se liquidan todos ahora y después no. Entonces, la no devaluación de ahora le pone más presión a la devaluación de después. Pero a eso se suma el salvavidas de Trump. Y el salvavidas de Trump, por ahora, no tenemos en absoluto claridad de en qué consiste ni a cambio de qué. Lo que sí sabemos es que sacaron un comunicado la semana pasada que habla de seguir profundizando los lazos estratégicos entre este gobierno y la administración Trump. Fíjense, la deuda es entre países, o sea, la vamos a tener que pagar nosotros, pero los lazos son entre este gobierno y la administración Trump. Una administración que, dicho sea de paso, bueno, inventa palabras, ¿no? Dice que reafirma su alineación con Occidente, sea lo que sea que es eso ya a esta altura. Bueno, el instrumento que utilizarían los asesores y funcionarios de Donald Trump para asistir
al gobierno con el que tiene tan estrechos lazos, es el Fondo de Estabilización Cambiaria, el ESF. El ESF se puede usar sin pasar por el Congreso. Lo usó, de hecho, Bill Clinton con la administración mexicana de Ernesto Zedillo en 1995. Después se usó en otros varios casos, en la crisis asiática, en la crisis brasileña, en fin. El antecedente más significativo es el de México en el tequila en 1995, cuando empieza a entrar en crisis el peso mexicano. Habían establecido una bicicleta financiera parecida a la de Caputo, pero con fondos especulativos norteamericanos. Este fondo le entrega 20.000 millones de dólares en líneas de crédito y garantías. Se lo devuelven en menos de un año, con un beneficio para Estados Unidos de 500 millones de dólares por la diferencia de cotización de esos bonos. Pero claro, el tequila, que había estallado a fines del 94, azotaba a una economía que acababa de firmar el NAFTA con Estados Unidos. Era, primero, que es una economía muy dependiente, son muy interdependientes, diría yo, Estados Unidos y México. Segundo, que hacía un año que se había creado el NAFTA y era un papelón para Clinton que su reciente socio estratégico se desplomara, se sumergiera en una crisis sin retorno. Entonces, cuando se empiezan a fugar los capitales de la bicicleta mexicana, este dinero en realidad va a rescatar a los financistas norteamericanos que habían ido a andar en bicicleta a México. También buscó cubrir a los que habían invertido en la economía real, a las primeras maquilas, que se habían instalado también con capitales estadounidenses en la parte norte de México para proveer a Estados Unidos. Claro, además hubo un colateral, hubo una garantía por parte de México. La joya más importante que tenía México en ese momento, el petróleo de Pemex, una empresa petrolera que nunca consiguieron privatizar los grandes capitales globales, que intentaron, y vaya si lo intentaron, pero que en aquel momento entregó su principal activo. No se lo ejecutaron, México volvió a Pemex ese activo, pero la pregunta es, ¿qué colateral querrán de la Argentina? ¿Cuál es la garantía que exige ahora Donald Trump, un presidente muy transaccional, un presidente que, así como da, pretende recibir, y siempre pretende recibir más de lo que da, de la Argentina, de una Argentina que además está entregada, como les decía, con una administración que apuesta todo all-in a esa relación carnal con Estados Unidos, que rompió otras relaciones que la podían ayudar a sobrellevar la crisis, pero que además no movió ni un centímetro el labio cuando el designado embajador, que todavía no llegó a la Argentina, Peter Lamelas, dijo que su misión era ordenar a los gobernadores de las provincias para que no tuvieran más relaciones con China. Este fin de semana hubo un tour por la Patagonia que llevó adelante Heidi Gómez Rápalo, la encargada de negocios de la embajada estadounidense, que está a cargo de esa alegación hasta la llegada de Peter Lamelas. Puede servir esta recorrida como pista para entender o para empezar a atisbar qué es lo que le interesa a Donald Trump de la Argentina. Porque compartió, por ejemplo, estas fotos de su visita a INVAP, la fábrica de reactores y de satélites barilochense, que es estatal mixta, que es un poco propiedad de Río Negro, un poco propiedad de la Universidad del Comahue. Claro, siguió la recorrida, incluyó también una visita al gobernador Alberto Beretilnec, incluyó una visita con legisladores de los dos partidos a funcionarios de la Patagonia, de distintas provincias. Tenemos la foto con el gobernador, creo, porque me parece elocuente también de su avanzada en esto que dijo Lamelas que va a hacer. Ahí está la foto de Heidi
con el gobernador. Y también, esto es especialmente interesante, la visita al Instituto Balseiro. Un instituto que, bueno, forma los físicos y los ingenieros nucleares, que está en crisis presupuestaria, que está viendo cómo se le escapan todos los profesores a universidades privadas, a otros centros de estudio fuera del país, y que además formó a Demian Reidel, un funcionario, el más excéntrico quizás de los funcionarios de Javier Milei, que también tuvo su paso por la administración Macri, y que cambió copernicanamente el proyecto nuclear de la Argentina. Abandonó no solo la construcción de Atucha 3, sino también del reactor modular que estaba desarrollando la Argentina, el CAREM, y dice ahora que va a hacer otros reactores más pequeños de 300 megawatts, que son justo los que quiere Estados Unidos que se hagan en el mundo. Sin embargo, empiezan a aparecer los cuestionamientos incluso en Estados Unidos, a esto que se propone hacer el secretario del Tesoro, Scott Bessent, con la Argentina, que tranquilamente nos podemos enterar mañana. Infobae dijo el sábado que serían 30.000 millones de dólares los que entregaría este fondo. Hubo otras apuestas que tienen más que ver con lo que hay en el fondo. El fondo tiene activos líquidos por 22.000 millones de dólares. Pero fíjense lo que tuiteó hace un rato Elizabeth Warren, que fue líder de la bancada demócrata, que ahora es una senadora muy pesada de Massachusetts, del establishment demócrata. Primero, Trump nos hizo pagar precios más altos por el café y la carne para apoyar a un golpista convicto en Brasil. Se refiere a los aranceles que impuso Trump a las importaciones desde Brasil en Estados Unidos, que son básicamente café y carne vacuna. Claro, fueron para defender a Bolsonaro, que igual terminó condenado a un par de décadas en prisión. Ahora quiere que los contribuyentes estadounidenses rescaten a su amigo Milei en Argentina. Trump debería dejar de aumentar los precios para los estadounidenses y de regalar nuestro dinero a sus amigos corruptos. Claro, en Estados Unidos todavía se tramita la causa Libra, porque hay muchos damnificados allá, pero también llegaron los ecos de los audios de la Agencia Nacional de Discapacidad. El 3% para Karina se tradujo al 3% for Karina en Estados Unidos. Llegó eso tan elocuente, esa familiaridad con la corrupción que mostró Diego Españuelo, que además, dicho sea de paso, entraba como Pancho por su casa a la Quinta de Olivos desde que empezó la gestión. Y hablando de corrupción, justamente el hombre que yo les contaba la semana pasada quiere el Fondo Monetario como reemplazo de Toto Caputo. En estos últimos días apareció salpicado por un caso de corrupción monumental, del que vamos a hablar con Claudio Lozano en instantes. Sí, el caso Vicentín. No fue él directamente señalado por la Justicia Federal de Comodoro Pi, pero sí su principal colaborador, Lucas Liach. Lucas Liach, bueno, es, ¿cómo decir?, más que la mano derecha de Federico Sturzenegger. Y a Lucas Liach lo embargaron y le prohibieron la salida del país por haber entregado 300 millones de dólares desde el Banco Nación a esta empresa antes de su quiebra fraudulenta y antes también de que fugaran buena parte de esos millones de dólares a las cuentas de los Padoan, los Nardelli, los Bullati, los Gasse, en guaridas fiscales alrededor de todo el mundo. Fíjate, este hombre que, insisto, tiene prohibida la salida del país, tiene embargados sus bienes, fíjate vos hasta qué punto es una especie de Santiago Caputo de la economía. No tiene designación formal, pero entra a la Casa Rosada con Sturzenegger para los momentos más importantes de la gestión. Esto es información exclusiva. Nosotros tenemos los registros de ingreso tanto a la Casa Rosada como a la Quinta de Olivos por los pedidos de acceso
a la información que hicimos, y ahí se ve cómo entra como Pancho por su casa desde la primera reunión de gabinete, el 12 del 12 de 2023, Lucas Liach a la Casa de Gobierno. Fíjense, en diciembre llega a entrar 2 veces, ahí están quienes autorizan sus ingresos, vuelve a entrar en enero, no se tomó vacaciones, lo deja entrar Rolandi, actualmente empoderado por Guillermo Franco, lo deja entrar el propio Milei, lo deja entrar Pose cuando era al principio jefe de gabinete. En fin, las reuniones a las que acude son todas con Federico Sturzenegger. Reuniones donde se definen cosas importantes, donde el coloso, como le dicen a Sturzenegger, despliega su seducción sobre Milei. Dijo el propio Sturzenegger que con esos pilones de leyes para desregular le arrancó hasta gemidos de placer al presidente. Bueno, de todo esto fue testigo Lucas Liach, que siguió entrando y entrando y entrando a la Casa Rosada. Fíjense, autorizado por De Lorenzi, autorizado por Franco, por Milei, incluso a un brindis por el cumpleaños del presidente el 22 de octubre, donde también estuvieron José Luis Espert, cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires ahora, y el propio Diego Españolo, el hombre de los audios de Karina de la Agencia Nacional de Discapacidad, el hombre que iba a escuchar ópera con Milei todos los domingos. Claro, Lucas Liach no está nombrado como funcionario. Cobra un sueldo de la Fundación Universidad Torcuato Di Tella, donde da clases, pero evidentemente, bueno, pasa muchas de sus horas en la Casa Rosada. Ese cóctel de cumpleaños al que asistieron no más de 50 personas, también lo muestra en el cenáculo más íntimo del poder, junto, insisto, con Federico Sturzenegger, a quien en el Fondo Monetario querrían ver como el nuevo ministro de Economía. Lucas Liach es hijo del ex ministro de Educación de la Rúa, de Juan Liach, y también de una Strugamú, yo no sabía esto, de Magdalena Strugamú Meriggi, parte de una de las familias más aristocráticas de la Argentina, sobrina nieta era ella de los dueños del Palacio Strugamú, prima hermana de Carlos Pedro Blaquier. En fin, uno pensaba que los Liach eran solo gente que viajaba en tren desde Olivos al centro, pero no. Claro, breve comentario final sobre la marcha de la economía y cómo la puede afectar este salvavidas. Bueno, la economía real está catatónica. Lo que vimos, por ejemplo, en el informe sobre bancos el viernes es que la mora en las familias trepó a un récord histórico. Nunca hubo más mora en las familias, ni siquiera en la crisis de Macri, ni siquiera en la pandemia. Ese 5,6% es gente que no puede pagar ni el mínimo, que le suspenden la tarjeta, le cortan la tarjeta. Tarjeta que muchas veces usaron antes para comprar comida y que ahora ya no tienen más. Pero hoy salió esta encuesta de tendencia de negocios de la industria manufacturera, que lo que muestra es cuáles son las preocupaciones de los empresarios industriales. Fíjate, les preguntan a los industriales, a los dueños de fábricas, ¿cuál es tu principal quilombo? No hay energía, faltan materias primas, falta mano de obra, hay competencia. No, lo peor, dicen la mitad de los encuestados, dicen el problema es que no me compran. La demanda interna insuficiente. El segundo rubro de preocupación es la competencia de productos importados. Pero no es algo que se limite a las industrias. Fíjate lo que pasa en los comercios, fíjate lo que pasa en shoppings y grandes supermercados. También, el principal problema, lo que peor tienen los empresarios del comercio, es la falta de demanda, que no les compran, básicamente. Y claro, si las empresas industriales están en la alerta, si el 51% dice que los pedidos de sus clientes están por debajo de lo normal, bueno, ¿qué dólar hace falta?
Porque esa es otra pregunta que se hacen en el mundo de la economía real. ¿Qué va a pasar después de las elecciones? ¿El dólar se irá a 2.000, a 2.300, a 2.500? ¿Volverán a poner un cepo? ¿El fondo o el tesoro obligarán a Milei a comprar reservas? Si lo obligan a comprar reservas va a tener que estar más caro el dólar, para que por lo menos no se vayan las que hay. Ahora, ¿el dólar hoy está barato o caro? Esta es una cuenta que sacó Alejandro Banoli con dólares de distintos momentos de la historia reciente y no tanto. Fíjate, el promedio del frente de todo fue 1.548 pesos el dólar. El promedio del último tramo de Cristina, 1.451 pesos. Estamos hablando del dólar oficial en todos los casos. El promedio de la primera parte de Macri, 1.287 pesos. El promedio del 1 a 1, más barato que el actual, 1.074 pesos. Pero claro, uno mira y lo que le pasó a Macri cuando le estalló la crisis, que ahora le estalla más tempranamente a Milei, es que se le fue a 2.000. Lo que uno mira es que en momentos de crisis, en momentos como por ejemplo lo que ocurrió después del 1 a 1, se fue a 2.700. Néstor Kirchner, que mantuvo durante mucho tiempo sueldos bajos, que luego se recuperaron, tuvo el dólar en 2.150, un momento en el que la industria le resultaba floreciente la situación. Claro, cuando a Macri se le va a 60, equivalía esos 60 a 2.100 pesos de hoy. ¿A cuánto se irá? Porque la cuenta de reservas dividido circulante, yo es todo falopa monetarista. Lo importante es el flujo, las expectativas, la proyección de divisas futuras y, claro, la cantidad de reservas que haya para defender un determinado tipo de cambio. Claro, el dólar que surja va a terminar funcionando como un referee. Referee de ingresos, referee de inversiones, referee de sectores beneficiados y perjudicados. Pero hoy, en Mendoza, se vio la contracara de la especulación. Hoy se vio el abismo social en el que ya estamos metidos. Hoy lo que se vio en Guaymallén es una pueblada por un camión de carne que terminó en batalla campal entre los vecinos que querían saquear esa carne que terminó volcada en la ruta, y en represión con gases lacrimógenos y balas de goma por parte de una policía que intentó impedirlo. Esta imagen es muy 2001, pasó exactamente lo mismo en aquella crisis social. No hubo represión, en aquel momento dejaron hacer a la gente y recordarán ustedes la imagen de vacas siendo carneadas en el lugar, de medias reses trozadas prácticamente sobre la ruta. Bueno, ahora es esto lo que se vio. El ajuste y su impacto en una provincia, además, como Mendoza, bastión del mileísmo nacional. Si llegaste hasta acá es porque te interesa lo que está pasando en el país y no te comes el verso de los grandes medios. Este canal es un espacio de resistencia, de conciencia y de verdad. Acá vas a encontrar noticias, análisis político y actualidad contada desde el lado del pueblo. No soy neutral, estoy del lado de los que luchan, de los que sufren y de los que no tienen voz. ¿Te gustó este contenido? Te invito a que te suscribas, que dejes tu like y comentá lo que pensás. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque además